Entremos en materia política, una ventaja de 9 puntos. Le sacó el rechazo al apruebo en la última encuesta Plaza Pública Cadem. Esto cuando quedan menos de 2 semanas para el plebiscito de salida de este 4 de septiembre. Para todo esto vamos a analizar el escenario con Mauricio Morales, analista político, académico de la Universidad de Talca y ya prácticamente compañero de nuestro equipo de Mega Noticias. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Mariane. Gusto en estar contigo. ¿Eh? Sí, altísima. Ya la tensión ya se respira en el ambiente, pero bueno, es un ambiente preelectoral. Exactamente, tenemos que hablar de las encuestas pasadas porque Sí. ya estamos en un silencio de las encuestas que se siguen realizando hasta el día de este plebiscito, pero que no pueden ser informados. Por lo tanto, vamos a hablar, y hago ese alcance, de los resultados de las encuestas que se hicieron hasta la semana pasada, como hacíamos alusión en la de CADEM, pero tanto CADEM, Pulso Ciudadano, Black and White, Panel Ciudadano, UDD, Criteria, en todas gana el apruebo, el rechazo por sobre el apruebo, con algunas diferencias de distanciamiento. ¿Esa tendencia podría variar en las próximas 2 semanas? Esa tendencia en las encuestas de opinión que no vamos a poder divulgar no va a variar, ¿sí? Las encuestas que tú acabas de mencionar, todas tienen distintas metodologías, pero llegan a los mismos resultados. Hay encuestas que son muestras semanales, como lo hace CADEM, y otras que son paneles en los que hay 2 formas de hacerlo. Paneles dinámicos, donde hay un grupo de personas y la empresa hace la encuesta en ese grupo, y otros que son paneles estáticos, que son siempre las mismas personas las que son encuestadas. Estas 3 metodologías, paneles estáticos, paneles dinámicos y encuestas semanales, están llegando exactamente a los mismos resultados. Ahora bien, habiendo realizado esta primera distinción, la segunda distinción relevante es la distancia, ¿sí?, que le está tomando el rechazo al apruebo. Para algunas encuestas, como por ejemplo CADEM, la brecha es de 10 puntos si llevamos la estimación a base 100, es decir, apruebo, rechazo y descontando los no sabe, no contesta, o indeciso si lo queremos llamar así. En tanto, Pulso Ciudadano da una ventaja de 16 puntos. ¿Me escuchas? Sí, escuchado toda la gente bien. 16 puntos. Bastante más. En el total de la muestra. ¿Okay? Pero cuando hacen el filtro por votante probable, la brecha baja a 7 puntos porcentuales. Esto lleva a concluir, según Pulso Ciudadano, que incrementos en los niveles de participación debiesen favorecer a la opción rechazo. Sin embargo, desde mi perspectiva, esa hipótesis aplica fundamentalmente en términos territoriales. Yo estoy de acuerdo en que a mayor participación, mayor apoyo para el rechazo en regiones. Pero en la metropolitana y en Valparaíso, dada la experiencia de la segunda vuelta presidencial Boric-Kast, tiendo a pensar que va a ser todo lo contrario, que incrementos en la participación van a terminar favoreciendo más al apruebo. Y para esto tengo evidencia estadística. Fíjate que en las comunas más pobres de la capital, la participación entre primera y segunda vuelta aumentó en casi 12 puntos porcentuales. Y en esas comunas, Boric le propinó un 70-30 a Kast. En el resto de las comunas, en las comunas de extracción media, la participación aumentó en cerca de 9 puntos. Y Boric le metió 65-35 a Kast. Y en las comunas en que la participación se elevó a menor ritmo, ahí Kast acortó un poco más de distancia. Entonces, la hipótesis es distinta. A mayor participación, mayor fue la brecha que le sacó Boric a Kast. Esa es la experiencia matemática que tenemos. Y en eso está, en la mayor participación, mayor votos a Boric, en este caso, que se podría trasladar al plebiscito, ¿es el gran porcentaje de votos de jóvenes? Sí, si uno mira todas las encuestas de opinión, independiente de la metodología utilizada, llega a 3 conclusiones elementales. La primera es que hay un fuerte determinante etario en el voto. El único segmento en que el apruebo se impone es en los jóvenes de 18 a 30 años. Dicho sea de paso, Mariane, algo muy importante.
los jóvenes venían votando ese segmento a tasas cercanas al 30% en promedio entre 2013 y 2017. En 2020, ese grupo elevó en 20 puntos su participación. O sea, hoy día vienen votando a tasas cercanas al 57 o 60% incluso. Por lo tanto, son personas que a pesar del voto voluntario y a pesar de la juventud, que antes, ¿te acuerdas tú, era un pronóstico más de desafección que de participación? Exacto. Hoy día hay un cambio muy sustantivo en aquello. Esa es la primera conclusión de las encuestas. La segunda conclusión es que, de manera muy sorprendente, por lo menos para mí, el apruebo es muy débil en los sectores populares, en los segmentos más pobres. Antes del plebiscito yo tenía la idea de que eso se iba a ir corrigiendo, pero al parecer el apruebo todavía no ha sido capaz de convencer a esos sectores populares para que salgan a votar el día de la elección por esa opción, que fue, dicho sea de paso, las comunas que le dieron el triunfo a Boric sobre Kast en la segunda vuelta. Segunda conclusión. Y la tercera conclusión, que la hemos discutido varias veces acá, es el determinante territorial. Podríamos casi asegurar que en el sur el rechazo se va a imponer de manera muy cómoda en promedio, con fuertes variaciones regionales, particularmente si uno considera la Araucanía. Es probable que el rechazo ahí se imponga 65-35 o 70-30 incluso. La zona central, Santiago, Valparaíso, en la que el apruebo debiese acortar distancia o incluso ganar estas regiones, y el norte del país, que siempre es una incógnita, lo conversamos en su momento, el año 2013, ¿te acuerdas tú? Parisi fue grito y plata, el año 2017 la situación cambió, el año 2021 en la primera vuelta Parisi Kast, en la segunda ganó Boric, entonces es muy volátil, pero parece que el rechazo tiende a ser más fuerte en el ¿No habrían sorpresas? Hemos visto en el ámbito internacional, no nacional, el tema de las encuestas, que hay una tendencia marcadísima y a último minuto salen esas sorpresas y cambian radicalmente y han sido muy cuestionadas las encuestas. Sí, es verdad. A ver, para que esto se revierta en las encuestas... Algunos dijeron que tenía que haber hasta un movimiento telúrico, en forma, digamos, en forma de analogía, ¿verdad? Mira, para que se revierta esto en las encuestas de opinión, porque voy a hacer una distinción, lo que dicen las encuestas de opinión y lo que dice la evidencia matemática agregada por comuna que tenemos disponible a partir de la historia electoral reciente de Chile. ¿Okay? Son dos análisis distintos. En las encuestas de opinión esto no va a variar, salvo que exista algún evento que genere mucha entropía, o sea, mucha conmoción pública, ¿verdad? Salvo que exista eso en estos 15 días, cuestión que a nivel político por lo menos no se percibe o uno no se imagina qué podría ser, ¿vale? Entonces lo más probable es que lleguemos en las encuestas de opinión, quiero subrayar esto, en las encuestas de opinión con una ventaja del rechazo por sobre el apruebo a la última semana, ¿sí? No podemos divulgar esas encuestas naturalmente, vuelvo a repetirlo, pero todos sabemos que se hacen y se filtran. Eso es lo que va a pasar. La gran duda, ¿dónde podría estar, si tú lo quieres llamar así, Mariane, la caída, la falla de las encuestas de opinión? ¿Qué podría producir esto? Dos cosas. Primero, que en la zona central del país, región metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, se genere algo así como una superparticipación. Una participación totalmente anormal a la que hemos registrado en elecciones anteriores. En la última elección votó cerca del 55%, si mal no recuerdo, del padrón en la segunda vuelta. Aquí estoy hablando de una superparticipación superior al 70%. Y que esa participación, como tú me lo consultabas en la primera pregunta, sea protagonizada fundamentalmente por jóvenes entre 18 y 30 años. El apruebo necesita esa condición y necesita imponerse en estas dos regiones que representan casi la mitad de los votos del país, de manera análoga a como lo hizo Boric versus Kast, 60-40. Ese perfil de jóvenes me gustaría hablar más allá de la edad. ¿Es un joven informado? ¿Es un joven que simplemente porque quiere generar un cambio? ¿Cuál es el perfil de ese joven que va a ir a votar a prueba? Porque tampoco aquí trasciende más allá de del nivel sociocultural y socioeconómico. ¿Ah? Sí. Es un joven bien particular. Claro, es una generación política, ¿verdad? Esa es la palabra. Que tiene una marca indeleble
que fueron las protestas del año 2006, las marchas pingüinas, las protestas estudiantiles del año 2011. Son jóvenes que abjuran de la representación política más tradicional en términos de militancia en partidos políticos. Es decir, en Chile no, todo lo contrario, se ha venido reduciendo la militancia. Son jóvenes que políticamente son activos, pero que lo hacen por fuera del esquema tradicional o institucional, si lo queremos llamar así. Son personas, es una generación más proclive al cambio que a la continuidad y la estabilidad, y por lo tanto también muy proclive a respaldar opciones más progresistas que conservadoras. Entonces, si es que uno mira el comportamiento de estos jóvenes desde el plebiscito del año 2020 en adelante, le queda bastante claro que hay una marca no solamente histórica, este tatuaje que tiene esta generación de las marchas estudiantiles, sino que también un voto claramente orientado no a la centroizquierda, fundamentalmente a posturas de izquierda. Exacto. El presidente Boric cosechó gran parte de su apoyo ahí. Y no me cabe la menor duda de que si tenemos una superparticipación en la región metropolitana, en Valparaíso y por qué no en Coquimbo, y es protagonizada por estos jóvenes, las encuestas podrían sufrir un poco. Exactamente. Hay un tema que tenemos que tratar sí o sí, que tiene que ver con lo que ha cuestionado algunos parlamentarios, uno en particular, el diputado de la carrera, que tiene que ver con el padrón, el número de fallecidos que aún están en el padrón electoral. De hecho, ahí salió al paso inmediatamente de estas declaraciones el presidente del CERVEL, una vez que se ha señalado, de hecho, que el servicio electoral con el que cuenta Chile es uno de los mejores del mundo, y en ese contexto también se habla de que es parte, digamos, que en el padrón electoral hayan personas fallecidas. De hecho, él dijo una cifra, por ejemplo, entre mayo y septiembre de este año debieran haber unas 30.000 personas con derecho a votar y que han fallecido, y súmenle todos los años previos. Por lo tanto, la pregunta es, esa cantidad de personas fallecidas que forman parte del padrón electoral, si se hiciera algo irregular, ¿incidiría en la votación final? ¿En la tendencia que ya se tiene? Perfecto. De partida, voy a comenzar cuestionando las afirmaciones del diputado de la carrera en varios sentidos. En primer lugar, las elecciones en Chile han gozado de transparencia y credibilidad desde el 88 en adelante, incluido el 88. ¿Sí? Cuando el general Pinochet no tenía muchas ganas de reconocer el resultado y en las elecciones el resultado finalmente fue reconocido. De ahí en adelante no hemos tenido ningún problema con la transparencia y la probidad de las elecciones. Y cuando lo ha habido, se han repetido elecciones como pasó recientemente en la comuna de San Ramón, ¿verdad? Primer punto. Segundo punto. Si es que uno trabaja con la base de datos que frecuentemente libera el CERVEL y que incluye a los 15 millones de electores, no está el RUT, no está la persona, no. Trae un código, aparece el sexo de la persona, la edad de la persona, si votó o no, en una base de datos gigante de los 15 millones, yo lo hago para trabajo académico, trabajo muchísimo con esa base de datos. Nunca, Mariana, nunca, pero nunca, me ha parecido una persona que puede estar ahí de 120 años votando. Nunca, jamás. Segundo punto, segunda evidencia. Tercero, ¿por qué aparecen personas fallecidas en el CERVEL, en el padrón? Por dos razones fundamentalmente. La primera es que el CERVEL toma la información que viene del registro civil. Y si es que no hay un certificado de defunción, entonces el CERVEL no tiene las atribuciones para eliminar gente. Y por otra parte, tenemos personas con desaparición forzosa, que fueron detenidos desaparecidos, que aparecen en el padrón, pero figuran codificados con ese término, cuestión que obedece al reconocimiento de memoria histórica. Entonces, con estos tres argumentos que acabo de entregar, no hay ninguna razón para que la gente que nos ve tenga alguna duda mínima respecto a la transparencia y probidad y rapidez con la que el CERVEL nos entrega los resultados. Fuera de cámara yo te decía, a las 7 probablemente de ese día, del día 4 de septiembre, a las 7 de la tarde, ya podamos tener ganador. Y eso se hace porque hay un sistema muy eficiente. Muchos se preguntan por qué no han cruzado entonces esa información con la alta tecnología con la que contamos hoy en Chile y el mundo. No se ha cruzado esa información que tiene el registro civil de los fallecidos
con las del padrón electoral del CERVEL. Claro, hay muchas personas, Mariana, no tenemos el dato exacto, que fallecen fuera del país. Entonces, como no son notificadas al registro civil, el registro civil no las puede declarar como fallecidas. Y esa información llega al CERVEL, se incluye en el padrón. Pero yo desafío, para que esta acusación tenga algún mérito, yo desafío en este minuto a que si alguien encuentra en la base de datos que les estoy diciendo de los 15 millones de personas a un elector de 120 años que haya votado, entonces sí tendremos argumentos, pero eso no va a ocurrir. Hay otro punto muy relevante que mostró la encuesta CADEM que tiene que ver con los mejor y peor evaluados, los ministros, ¿verdad? Estamos los ministros mejor evaluados, la lista la encabeza Mario Marcel, 62%, el ministro de Hacienda, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, 62% también, Manuel Monsalve, el subsecretario de Interior, con el 60%. Los peor evaluados, Nicolás Grau, ministro de Economía, 43%, Giorgio Jackson, de Sexpress, 40%, Isquia Siches, ministra del Interior, 38%. Con toda la convulsión que hay, el cambio también de postura de parte del gobierno y del oficialismo de a aprobar para reformar, se debió, teniendo este tipo de antecedentes, haber hecho por parte del gobierno de Boric un cambio de gabinete previo para favorecer el resultado del plebiscito. ¿Por qué lo digo? Porque hay una tendencia muy, tú lo sabes muy bien, la aprobación con respecto del gobierno de Boric, también con la situación del apruebo, van muy aparejadas. Por eso, ¿debió haber hecho un cambio de gabinete el presidente Boric para favorecer la postura del apruebo en el plebiscito? Yo lo hubiese hecho, sí. Si yo hubiese sido asesor del presidente Boric, le hubiese dicho, mire, presidente, la única persona que puede ganar este plebiscito es usted y su gobierno. Hoy día, de los 4 primeros que me mencionaste, son todos del Partido Socialista. Y los que vienen más abajo, Jackson, la ministra Siches y Grau. Ojo, son los más jóvenes también. Son los más jóvenes, sí. Exacto. Sí. Los mejor evaluados también tiene que ver con un grupo no solo etario, sino con personas con más experiencia. Política. Habría que, muchos dicen, habría que haberle puesto un poquito más de cana, entre comillas, a este gabinete para favorecer en el fondo la postura del gobierno que él aprueba. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debió haber hecho en función de lo que tú señalas correctamente, Mariana? ¿Qué es lo que hubiese hecho yo? Pero esto ya pasó. Era hacer el cambio de gabinete para tener un gabinete en campaña. Claro, tú me decías, oye, pero eso es intervencionismo. Bueno, uno podría haber hecho un cambio de gabinete lo suficientemente... O una señal. Sí. Más que como hacer campaña, haber hecho una señal. Sí, de todas maneras. Entonces, ¿se entiende? Tú cuando cambias a tu ministro de Interior y a tu ministro Sexpress, ese es un cambio, no es un ajuste ministerial. Ese es un cambio de gabinete con todas las de la ley. Estratégico. Si lo hubieses hecho con anticipación, entonces podrías haber generado un efecto en la aprobación presidencial y ya sabemos que es la tecla que hay que tocar para que la apruebo incremente. Como decías tú, van las dos de la mano, se mueven de manera exactamente igual. Es impresionante. Sí. Pero ojo acá, si es que la apruebo llega a perder el plebiscito, Mariana, el presidente de la República no es el responsable de esa derrota. Claro, el presidente de la República tuvo que entrar casi a última hora a tratar de salvar esto, porque de lo contrario el plebiscito se perdía 70-30 o 60-40, andás a saber tú. Lanzando una tercera alternativa. Claro, si el presidente no se hubiese metido, ¿verdad? Con una tercera alternativa. Con una tercera alternativa. Insisto. Claro, no, bueno, claramente sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué hizo el presidente? El presidente dijo, bueno, acá yo soy el único que puede producir algún cambio en las percepciones favorables al apruebo y entré en la pelea. Pero el responsable, si es que se llegase a perder el plebiscito, más bien dicho, el responsable de lo que está pasando ahora, que tenemos un país dividido, es la Convención Constitucional. Y es la Convención Constitucional con el texto que le está ofreciendo a los chilenos. Este plebiscito era para ganarlo. El apruebo, 70-30 y hubiésemos tenido una constitución de consenso. Entonces, que no se le olvida a la gente. Acá el presidente de la República no puede aparecer como el derrotado porque el día 5, si es que gana el rechazo, será el presidente de la República el encargado de dirigir el nuevo proceso constitucional, o si gana el apruebo,
recomponer los pedacitos que van a quedar con el fin de implementar la nueva Constitución e incluir las reformas a las que el mismo gobierno o el mismo sector político del apruebo se comprometió a realizar. Pero esto que estamos viviendo hoy es única y exclusiva responsabilidad de la Convención Constitucional, que nunca quiso escuchar argumentos empíricos, por ejemplo, para el diseño del sistema político, y tampoco accedió a moderar parte importante del texto con el fin de satisfacer demandas de sectores mucho más intensos ideológicamente. Y los temas que realmente importan a la gente, que querían generar justamente el cambio, por ejemplo, los temas sociales que están en esta nueva Constitución, que en definitiva dentro del debate no han salido mucho, pero, por ejemplo, hay una plataforma de información de monitorsocial.cl, cuyo director es el sociólogo Pablo Beitía, que hablaba y que miden las tendencias de la atención pública en el último tiempo, semana por semana, y la última de la semana pasada hace referencia, sacan las consultas que hace la gente a través de los sitios web, a través de los medios de comunicación, y se destacó que el mayor interés de esa población es ¿qué se está diciendo en la Constitución en materia de pensiones? Eso arrasa. Luego viene el aborto como segundo tema de relevancia de interés de la gente, tanto por el apruebo como por el rechazo y de los indecisos. En tercer lugar, pero bastante más abajo, viene el tema de los pueblos originarios y finalmente la propiedad privada. El resto prácticamente es muy poco. ¿Por qué no se puso más énfasis justamente en estos temas que son los más sensibles y que podrían haber generado también el cambio? Claro, porque son temas extremadamente polémicos. Nombraste el pensiones. Sí. O sea, hubo una propuesta Ajá. con Mi Plata No, que fue la propuesta con el mayor número de apoyo. Se podría haber incluido en la Constitución y rebajar el nivel de tensión, aunque hubiese sido redundante, dado que la propiedad privada está garantizada. ¿Se pudo hacer? Sí, se pudo hacer. En segundo lugar, en cuanto a derechos sociales, ¿cuál es la gran duda que existe? ¿Cómo los vamos a financiar? Bueno, la misma Constitución establece que esto se va a financiar con responsabilidad fiscal. ¿Por qué no se subrayó o se relevó aquello en la propia Constitución? En términos de plurinacionalidad, es cosa de leer el acuerdo al que llegó el apruebo para incluir cambios en el texto constitucional una vez aprobado. Esto es inédito. O sea, el texto ni siquiera ha sido aprobado y ya hay un documento de 5 páginas con todas las reformas, y no son reformas menores. O sea, en sistema político, eliminar la reelección, ¿cuántas veces lo dijimos acá en este programa? ¿Cuántas veces dijimos no a la facultad para que los legisladores presenten proyectos que irroguen gasto fiscal? Está dicho, está grabado. Desde el año 68 Frei Montalva eliminó esa facultad porque no podían controlar la inflación y se desordenaba el gasto público completo. Generaba problemas de gobernabilidad en el corto plazo. La reelección, Mariane, no se utiliza en Chile desde el año 1871. 150 años. Y eso es lo que el documento del apruebo quiere corregir. Bicameralismo asimétrico, nómbrenme. Y aquí hicimos el desafío muchas veces, Mariana, en este mismo programa. Nómbrenme un país del mundo, uno, que combine presidencialismo con este bicameralismo asimétrico. No pierdan su tiempo, no van a encontrar ninguno. Un convencional decía el caso de Camerún. No, Camerún es semipresidencial, no es presidencial. No hay ningún caso. Entonces, claro, ¿cuál es la indignación? La molestia, el dolor que uno tiene acá, es que se entregaron todos los elementos, todos a disposición. Y se decidió por un camino que parece que no es el más adecuado, o por lo menos la gente no lo está considerando como el más adecuado. Hay algo que me llama mucho la atención, que lo dicen los propios, las personas, los mentors, los que están detrás de estas empresas de encuestas, como por ejemplo la Academ, que lo hemos tratado bastante, y que dicen es que efectivamente es muy difícil que cambie la tendencia porque la franja no tiene efecto. Entonces, ¿para qué se hace la franja? Se dice que ya las franjas no tienen efecto y eso es una realidad, parece que se ha producido siempre en tanto los plebiscitos como en las elecciones. Segundo, no hay debate en esta oportunidad, por tratarse del plebiscito. La aprobación del presidente se mantiene aún estable y se habla también que el acuerdo de reforma del oficialismo tampoco tuvo ningún efecto. Sí, y eso me llamó muchísimo la atención. Ahí tú has dado todos los eventos que en teoría pudieron generar
un efecto o un cambio significativo en la intención de voto de las personas que finalmente no ocurrió. Si es que uno mira la última elección presidencial solamente, Mariane, y se fija en la misma CADEM 4 semanas antes de la primera vuelta, Kast venía marcando más de 30 puntos, se produjo el debate en que tuvo un mal desempeño y bajó 5 puntos porcentuales en la última semana. ¿Verdad? Pero por un debate. Exacto, que ¿verdad? aquí no existe. Acá no evidentemente. existe debate. Respecto a las franjas, y lo hemos discutido varias veces acá, las franjas no están diseñadas para cambiar la intención de voto de la gente. Están diseñadas para endurecer el voto blando y para tratar de convencer marginalmente a los indecisos. ¿Cuál es el problema que hoy día tiene el apruebo con los indecisos? Que cerca de los 2/3 de esos indecisos no estaría votando. Y el resto, en 20 y 20 aproximadamente, 20 para el apruebo, 20 para el rechazo. O sea, tiene 60 que no va a votar, 20 para el apruebo, 20 para el rechazo. No, y se hacía el análisis de que justamente la franja del apruebo se enredó mucho, porque se habla del apruebo, pero también hay grupos del apruebo que es apruebo para reformar, como otros que no, porque son los constituyentes. Entonces eso genera cierta confusión. Generó confusión. Entonces tú tienes, de hecho, esto llevó a que la propia encuesta CADEM hiciera una pregunta sobre, ¿usted está por rechazar para mantener la actual Constitución, está para rechazar e iniciar un nuevo proceso, está para aprobar con reformas, está a aprobar para implementar? Y ahí el rechazo nuevamente se impone. Hay un punto, sí, en la imagen de triunfo. En la imagen de triunfo la situación se estrecha mucho. ¿Qué es lo que es la imagen de triunfo? ¿Quién creo yo que va a ganar? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Que no es lo mismo que intención de voto. O sea, por ejemplo, yo podría ser hincha de la Universidad de Chile, pero si me preguntan quién creo que va a ser campeón, yo digo que va a ser Colo-Colo. Entonces, lo que mide el creo, en la imagen de triunfo, es lo que yo percibo en mi entorno. ¿Y ahí se estrecha más? Y ahí se estrecha bastante. O sea, creo que son 3 o 4 puntos de diferencia, pero siempre el rechazo arriba. En consecuencia, ¿qué podemos decir de esto? Que desde el punto de vista de las encuestas de opinión no hay señales para que en estas 2 semanas varíe mucho la intención de voto. La sorpresa se podría producir en la región metropolitana Valparaíso-Coquimbo con esta superparticipación que le podría dar el triunfo al apruebo siempre y cuando en el sur y en el norte a corta distancia, porque ahí el apruebo va a perder frente al rechazo. Es interesantísimo, como siempre te lo he dicho, faltan minutos para seguir hablando. Yo creo que es un tema de muchísimo interés. El análisis, ya cuando estamos a puertas prácticamente en la cuenta regresiva de este plebiscito de salida, así que espero tenerte pronto nuevamente para seguir analizando los otros puntos que llevan adelante y las personas que nos están viendo y escuchando se hagan una idea de lo que nos atenemos en pocos días más. Así que muchas gracias. Oye, una vez quedan más. 13 días. 13 días, no queda absolutamente nada. Y de hecho estamos en ese periodo de silencio que no se pueden revelar el resultado de estas encuestas que se siguen haciendo, pero no se pueden divulgar, no se pueden dar a conocer a través de ningún tipo de medio de comunicación, porque eso es parte, digamos, de lo que está estipulado. Por lo tanto, te agradecemos una vez más, Mauricio Morales, el académico de la Universidad de Talca y además analista político ya de nuestra casa, por analizar estas cifras. Un gusto, Mariana, nos veremos la próxima semana, ¿no? Sí, sí o sí. Sí, listo.